Muy bien, queridos alumnos de coaching, queridos hermanos también que nos están viendo a través de YouTube y que están en vivo también, algunos. Quiero comentarles lo siguiente. El día de hoy vamos a estudiar otra de las profecías cumplidas, pero vamos a ver si es que se cumplió o no se cumplió. Yo creo que sí se cumplió, pero yo no les voy a hablar de lo que yo pienso, sino que vamos a dejar que la misma Biblia nos explique si es que esto se cumplió o no se cumplió. Yo creo que es la mejor manera de, de poder tener un argumento bíblico, es dejar que la Biblia se explique a sí misma. Estuvimos hablando sobre los 6.000 años, estuvimos hablando sobre la segunda venida de Cristo, estuvimos hablando sobre las profecías cumplidas de los siglos pasados. Vamos a estudiar otra de las profecías cumplidas el día de hoy. Pero antes de seguir avanzando con este tema, quiero que podamos hacer una oración para que todo esto sea dirigido por el Espíritu Santo. Así que inclinemos el rostro, los que puedan allí donde están. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Muy bien. Y vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por este día que nos regalas. Gracias porque es sábado y podemos descansar, Señor, y compartir contigo. Queremos rogarte en esta hora que tú nos envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para poder tener claridad y que podamos discernir esto tan sencillamente, Señor, como si fuera explicado para un niño, Padre. Sean tus palabras las que hablen aquí y ahora. Gracias te damos porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien. Sin más que decir, yo les voy a compartir mi presentación. Y ya aquí esto les va diciendo muchas cosas a algunos, quizás a otros no tanto. Hoy en día debemos tener en cuenta que hay muchas personas que creen que esta profecía se cumplió, otras personas creen que se va a cumplir, que todavía no se cumple. ¿De qué profecía me refiero? La profecía sobre la venida del Mesías. El Mesías como el significado de la palabra lo refiere, que significa ungido, el escogido, el elegido. Vamos a ver qué es lo que podemos extraer de la Biblia a partir de las profecías, los símbolos y los cumplimientos sobre esta profecía que es una de las más importantes de la Biblia y que yo creo que es el centro del mensaje que engloba la Biblia. ¿Por qué? Creo que ya lo había explicado en otra clase. ¿Por qué la Biblia tiene solamente 66 libros, la que utilizamos nosotros, y no utilizamos los libros apócrifos como los libros de Macabeos, etcétera, el libro de Enoch y todo eso? Es porque estos libros son libros, algunos son históricos, otros son científicos, pero en realidad no tienen un respaldo teológico, en algunas partes son insustentables y por otro lado no son cristocéntricos. Toda la escritura nos habla acerca de el Salvador que vendría para poder entregarse por la humanidad. Y esto lo vamos a ir investigando a través de toda la Biblia. No les voy a mostrar todos los versículos, pero sí quiero mostrarles algunos que son los principales. Y aparece este corderito acá al lado. ¿Por qué aparece el cordero? Vamos a ver todas estas cuestiones a lo largo de la presentación.
Muy bien. Todo parte cuando Adán y Eva son puestos en el jardín del Edén, ¿verdad? La serpiente tienta a Eva, engaña a Eva, Eva come la fruta prohibida, Eva le lleva la fruta prohibida a Adán, Adán come por amor a Eva, y bueno, ambos son expulsados del jardín del Edén, y en ese momento Dios hace una declaración en contra de la serpiente. En sí, cuando está hablando en contra de esa serpiente, sabemos que esa serpiente solamente fue un instrumento que utilizó Satanás. Por lo tanto, esta declaración que está haciendo Dios no es solamente hacia un animal, sino está haciendo una declaración y una promesa también a Satanás y al hombre, a la humanidad completa. Es una promesa que engloba todo el gran conflicto y se encuentra en Génesis 3:15. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Es lo que nos aparece aquí. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Habrá enemistad entre la serpiente, entre Satanás y la mujer. Cuando hablamos de mujer en la Biblia, también tiene que ver con un simbolismo que representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Por lo tanto, habrá una enemistad entre Satanás y la iglesia, entre Satanás y el pueblo de Dios. No estoy hablando de iglesia de la iglesia de tal religión o de tal religión, estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como en sí lo que sería los hijos de Dios, ¿verdad? Los que verdaderamente quieren seguirlo, no detrás de un edificio, detrás de un cartel de una denominación, sino verdaderamente de corazón. Por lo tanto, aquí nos está hablando en Génesis 3:15, ya desde el principio, en el Antiguo Testamento, que sería la Torá, y nos está hablando que habría una enemistad entre la serpiente y el pueblo de Dios. Entre tu simiente, cuando habla de simiente es descendencia, por lo tanto, entre tu descendiente y la descendiente de la iglesia. Esta te herirá la cabeza, la descendiente de el descendiente de la mujer herirá en la cabeza de la serpiente, y tú, como serpiente, como diablo, como Satanás, le herirás en el calcañar. Muy bien. A partir de aquí nace todo. Se le hace una promesa de que vendría un descendiente que pisaría la cabeza de la serpiente, que pisaría la cabeza de Satanás. Y sería un descendiente de Eva, que pertenecería al pueblo de Dios, y que heriría a la serpiente en la cabeza, pero que la serpiente también le causaría una herida, pero no una herida de muerte, sino una herida en el calcañar, que sería el tobillo. Y el versículo 21 del mismo capítulo luego nos menciona lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego de toda esta declaración, si ustedes quieren profundizar en lo que sucede en el Génesis, búsquenlo en sus Biblias, en casa. Pero ¿qué tiene que ver esas túnicas de pieles con lo que estamos hablando? Muy bien. Vamos a leer un poco lo que nos menciona aquí en este comentario. Antes de expulsar a Adán y Eva del huerto, Dios les proporcionó vestimentas más durables, adecuadas para el trabajo físico, que en adelante sería su ocupación, y como protección contra los cambios de temperatura del ambiente que seguirían a la caída. También las pieles eran un recordativo constante de su perdida inocencia, de la muerte como la paga del pecado y del prometido Cordero de Dios, quien por su propia muerte vicaria quitaría los pecados del mundo. El que había sido comisionado como protector de los animales creados, desgraciadamente,
ahora se encontró quitando la vida de uno de ellos. Estos debían morir para que él viviese. ¿De quién está hablando? De Adán. Adán tuvo que quitar la vida de un cordero para para que Dios les pudiera hacer esas túnicas de pieles que los vistiera. Túnicas de pieles de cordero. Y vamos a ver también el simbolismo del cordero, a quién representa. Pero yo no les voy a decir nada antes de tiempo. Quiero que ustedes mismos puedan ir sacando sus conclusiones en base a lo que la Escritura dice. No quiero poner preconceptos en sus mentes. El servicio de sacrificios, aunque no se menciona específicamente aquí, fue instituido en este tiempo. Por lo tanto, debemos entender algo. Luego de que Dios le hace la promesa a Adán y Eva, por lo tanto, le hace la promesa a los padres de la humanidad, le hace esta promesa de que vendría un Salvador que heriría la cabeza de Satanás, por lo tanto, que vencería el pecado, también en este momento se instituyen los servicios de sacrificios. ¿Quién pecó? Adán y Eva. ¿Quién debía pagar por sus pecados? Ellos mismos. Pero en su lugar hubo un sustituto que fue un cordero. Y este cordero fue el que llevó la culpa de Adán y Eva. Y de esta manera funcionaban los sacrificios. Para el perdón de los pecados, para alabanza, siempre tenían que ver con un sustituto del hombre. El cordero siempre sustituía al hombre. Por lo tanto, primer concepto que ya nos va arrojando aquí sería un descendiente. El Mesías, o ungido, o el prometido, o el Salvador, sería un descendiente de la mujer, ¿verdad? De Eva. Ahora, Génesis 4 y 5, la historia de Caín y Abel. Y esto lo vamos a ir pasando rápido, después ustedes pueden ir interiorizando en cada una de estas historias. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, que llevó a Abel de los primogénitos de sus ovejas. O sea, un primogénito de una oveja. Es lo mejor llevó. ¿Y qué hizo Dios con esa ofrenda? Como lo miró mal o bien. Miró bien, con agrado. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque Caín había llevado de los frutos de la tierra. Porque Caín trabajaba la tierra. Y él llevó de los frutos de la tierra. Y Abel era pastor de ovejas. Y él llevó de sus ovejas. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo miró Dios la ofrenda de Caín? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Sabemos que después de esto Caín mata a Abel. Pero ¿por qué Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que había llevado? Esto se resume en lo siguiente. Siguiente concepto, obediencia. Abel obedeció un mandato que ya debían conocer y que también Caín conocía, pero que prefirió hacer las cosas a su propia manera. Desobedeció la orden de Dios de llevar un cordero al sacrificio y llevó unas sandías, unos melones, unos choclos, cosa que no era lo que pedía Dios para el sacrificio. Dios pedía un cordero. Por lo tanto, el segundo concepto ya que nos muestra aquí sería la obediencia. Génesis 8, yo le estoy mostrando aquí algunas de las partes de la Biblia donde se mencionan los sacrificios, para que vean que el tema de los sacrificios no solamente se instauró cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, sino que los sacrificios ya
venían desde el principio, desde que entró el pecado en el mundo, que hubieron sacrificios de corderos y animales, de animales llamados animales puros, para poder perdonar los pecados del hombre. El animal cargaba con todo el peso del pecado del hombre simbólicamente, y de esa manera el hombre era librado de su culpa. También se realizaban sacrificios de alabanza, de agradecimiento, como el que realizó Noé cuando Dios hizo un pacto con Noé y su familia luego de haber salido del arca, luego del diluvio. ¿Qué hizo Noé? Edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto a Jehová en el altar. Lo primero que hizo Noé después de salir del arca fue un acto de culto. Los sacrificios ofrecidos por Noé eran no solo una expresión de gratitud por haber sido preservados, sino también una nueva muestra de su fe en el Salvador simbolizado en cada sacrificio de animales. ¿Cómo Noé sabía de este Salvador? Porque se le habían prometido a Adán y Eva, que son los padres de la humanidad. Fue transmitido de generación en generación. Adán y Eva se lo transmitieron a Set, Set se lo transmitió a Enoch, Enoch se lo transmitió a sus hijos, si no me equivoco fue Noé, uno de ellos. No recuerdo la genealogía en este momento, pero así fue de generación en generación transmitida esta profecía de que vendría un Salvador que pisaría la cabeza de la serpiente. Y de esta manera Noé volvió a ratificar la fe en que vendría ese Salvador. Y Dios le respondió con el pacto de que mediante el arco iris que aparecería cada vez que llegaran las nubes, le haría recordar de que no volvería a inundar la tierra con un diluvio. Por lo tanto, es una confirmación de lo anteriormente explicado en los primeros padres de la fe. Ya en Génesis 12 está Abraham, que se llamaba en ese tiempo, todavía no era Abraham, con dos A y una H entre medio. Todavía no le cambiaba el nombre de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto ya es profecía, esto ya es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Presten atención a esto, porque el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién serían benditas? En Abraham. Todas las familias de la tierra. ¿Y por qué serían benditas? Vamos a seguir avanzando. Todas las promesas siguientes dadas a los patriarcas y a Israel aclararon o ampliaron la promesa de la salvación ofrecida a toda la raza humana en la primera promesa hecha a Abraham. Génesis 22, ya 10 capítulos más adelante en este mismo libro de la Biblia, nuevamente aquí Abraham aparece ya con el nombre renovado, y después de esas cosas aconteció que probó Dios a Abraham. Dios pone a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice a Abraham: agarra a tu único hijo, al que más amas en todo el mundo, llévalo al monte Moriah y ofrécelo en sacrificio.
Pero, ¿qué pedido que le hizo Dios a Abraham? Y uno dirá, oh, qué malo que es Dios, pero en realidad era una prueba. Vamos a seguir leyendo. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. El hijo llevaba la leña en su espalda, llevaba la madera en su espalda. ¿Te recuerda a alguien más que tuvo que llevar un madero en su espalda? Bueno, vamos a ver un poco más. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vemos como Isaac ya sabía que se utilizaban corderos y él era un niño, simplemente. Se les enseñaba desde niños a que se utilizaban corderos para los sacrificios. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba a punto de sacrificar a su propio hijo. Su hijo ni siquiera se quejó. Y también vemos la obediencia del hijo de Abraham, de llevar la madera sobre su espalda, de no quejarse mientras lo están atando, lo están poniendo sobre el altar, y entregarse, igual como un cordero. Cordero, cuando lo vas a matar, no se escandaliza, no reclama, se queda quietito y no hace ningún ruido. ¿Les recuerda a alguien más que vivió una situación similar? Ya vamos a ver. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Muy interesante el giro que da esta historia, de un momento en que este patriarca, obediente a Dios, va a entregar a su único hijo por obediencia a Dios, y en el momento en que lo está por hacer, Dios le entrega un sustituto, a ese cordero, ese carnero ahí trabado en el zarzal. Y bueno, terminan haciendo ese sacrificio. Luego, el ángel de Jehová llama a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Muy interesante que les repite la promesa anterior de una manera muy similar, la de Génesis 12, ¿verdad? Aquí agregan otras cosas, como lo que dice en el versículo 18. Y en tu simiente, no dice en tus simientes, no dice en tus descendencias. Dice, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, amigos. Por lo tanto, el Salvador, el Mesías prometido en la Biblia, el cual creían los judíos y el pueblo de Israel en aquel tiempo, vendría de la descendencia de Abraham. Y tiene que ver con un pacto que realiza aquí Dios con Abraham. Le da esta promesa y le dice que de la descendencia de él vendría esa bendición para todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, ya vemos que el Mesías es un descendiente de la mujer, también es representado por la obediencia, confirma esto con Noé y tiene una relación con el pacto. En Éxodo 12 se vuelve a hablar del Cordero. Aquí estamos en contexto histórico, el pueblo de Israel está en Egipto y Moisés está dándole instrucciones al pueblo de Israel en la última de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y para que el pueblo de Israel fuera librado de esta plaga, tenían que hacer caso a lo que se va a decir acá. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. El animal será sin defecto. Sin defecto. Ojo con eso. Tiene que ser perfecto. Macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, como aparece aquí en la imagen que he puesto a un lado. Esto tenían que hacer con la sangre del cordero, pintar los dinteles y o sea, los postes y el dintel de la puerta. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y quiero que tengan en cuenta esto, la Pascua de Jehová. Este es el origen de la Pascua. Sí, el origen de la Pascua no viene del conejo de Pascua que esconde los huevitos, ¿verdad? Allí, de chocolate, no. La Pascua, el origen, es del pueblo de Israel, es bíblico. Viene desde antes de todas estas tradiciones modernas. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre, ojo con esto, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones
por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y cuando os dijeren, versículo 26, aquí me salté bastantes para resumir, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Todo esto que se hizo acá. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. O sea, el 14, el día 14 del primer mes, como mencionaba acá, ¿verdad? El 14, lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, sería la Pascua de Jehová. Y este rito que se realizaba de matar el cordero en la Pascua es la víctima de la Pascua de Jehová. Y esa sangre del cordero era la señal. Y esa sangre, y esa es la sangre de la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Por lo tanto, vemos un simbolismo también en la víctima de la Pascua con el Mesías, con el Cordero, que el Cordero que representaba a este Salvador que vendría, ¿verdad? Ahora, ya hay muchos textos más que hablan sobre los sacrificios y para hablar de símbolos tendríamos horas y horas aquí, pero ese no es el objetivo. Yo quiero llegar a un punto y el punto es el siguiente. En Isaías, en el versículo 7 y el versículo 9, son textos proféticos netamente donde nos habla de el Mesías, que vendría, y características que tendría. Y vamos a ver lo que nos dice. Por tanto, versículo 14 del capítulo 7 de Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Nuevamente, la señal, la palabra señal, como la sangre era señal, ¿se acuerdan? Bueno, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo una persona o una mujer, cuando una mujer es virgen? Cuando nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ¿verdad? O nadie nunca ha conocido a un hombre. Ahora, ¿cómo puede ser posible que una virgen que nunca conoce hombre tenga un hijo? Eso es algo imposible. No puede existir porque se necesita el espermatozoide y el óvulo para que se junten y formen el embrión y así vaya creciendo el feto. De otra manera no se puede hacer, es imposible. Pero ya Isaías, que ya vimos de qué tiempo es Isaías, que también nos vimos las profecías cumplidas, que también mencionaba Isaías, las vimos la semana pasada, sobre, ¿verdad? Sobre Babilonia, sobre Tiro, sobre Sidón, etcétera. Y sabemos que es muy anterior a la época cristiana. Por lo tanto, aquí ya se estaba hablando de una virgen que daría a luz un hijo y que ese hijo se llamaría Emmanuel. Recuerden esto. Isaías 9, versículos 6 y 7, habla del mismo niño y nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea que sería un príncipe, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, este niño que nacería de esta mujer, que sería virgen en ese momento de concebirlo,
sería llamado príncipe de paz. El príncipe, para ser príncipe, ¿qué tienes que ser? ¿Hijo de quién? De un rey, ¿verdad? Para ser príncipe tienes que ser hijo de un rey. Por lo tanto, sería un hijo de un rey, que es el rey del universo, Dios, ¿verdad? El Padre Eterno. Pero también sería llamado Padre Eterno. O sea que también sería, en cierta manera, el mismo Dios. O sea, el Mesías, el Salvador, también sería Dios. Esto es importante recordarlo para los estudios que vamos a ver más en el futuro, porque todo esto es una introducción para un estudio más profundo que me gustaría ir compartiendo con ustedes. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, su imperio será tan largo y lleno de paz que no tendrá límite, por lo tanto será eterno sobre el trono de David. ¿Cuál es el trono de David? El trono de Israel, ¿verdad? El trono de Judá. Por lo tanto, sería rey de los judíos, pero también sería un reino eterno. Ahora, ¿qué nos dice Miqueas 5, versículo 2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De dónde? De Belén Efrata. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, o sea, las salidas de este que sería Señor en Israel, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, este que sería Señor en Israel sería desde siempre. Siempre existió, pero vendría a reinar en Israel. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová. Morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Muy bien. Todo esto, todas estas cosas, los judíos lo sabían muy bien. Todas estas profecías, ellos las conocían, pero muy bien. Pero ¿cuál fue el error de los judíos? Ellos pensaban que este reino eterno que se menciona anteriormente aquí en Isaías 9:7, se cumplirían cuando apareciera el Mesías, que sería un reino terrenal. Ellos pensaban que el reino sería un reino terrenal. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo está Belén, que sería Betlehem, bueno, como se escribe en hebreo, me parece, que es como la traducción del hebreo. Ahora, de estos últimos versículos que hemos leído acá, de Isaías y de Miqueas 5, vamos a ver si es que se cumplieron. Bueno, el Mesías sería un descendiente de la mujer, marcaría por la obediencia, fue confirmado por Noé, también tiene una implicancia directa con lo que es el pacto que se hizo con Abraham sobre la bendición que recibirían todas las naciones. El Mesías es la víctima de la Pascua, es el Cordero, nacería de una virgen,
y sería de Belén. Vamos a ver cumplimientos. Y leemos en Mateo 1, versículos 18 al 25, acerca de Jesucristo. ¿Por qué nosotros creemos que Jesucristo es el Mesías? Porque cumplió lo que decían las profecías. Versículos 18 que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, había quedado embarazada del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, estaba él muy preocupado por esta situación, no quería hacerle mala fama a, a María, se le apareció un ángel del Señor en sueños a José y le dijo, José, hijo de David. Interesante, José era descendiente de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Le suena de algún lado esto de la virgen que concebirá? Lo acabamos de leer, ¿verdad? En Isaías 7. Sucedió muchos años antes de que naciese Jesús. ¿Cómo puede ser que se cumpliese tal cual la profecía? Las profecías bíblicas tienen un cumplimiento del 100%. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir que no la conoció? Que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a Jesús. Después del nacimiento de Jesús, José y María consumaron su matrimonio y claro que tuvieron relaciones. Por lo tanto, es totalmente mentira el acerto de decir de que María fue virgen toda la vida, de que solamente tuvo a Jesús y que nunca se metió con ningún hombre, que siempre fue una virgen. No, eso no es así. Era virgen porque nunca había estado con ningún hombre y el Espíritu Santo hace que quede embarazada. Y esto es interesante, que sea el Espíritu Santo el cual le hace concebir. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es llamado el Hijo de Dios, pero no es el Espíritu Santo el que la dejó embarazada, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo también es Dios. Y aquí vemos las tres personas de la deidad, de la divinidad. Sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nos habla acerca de la ciudad en la cual nació Jesús, donde decía que nacería el Mesías en el libro de Isaías, decía que nacería en Belén. Vamos a ver qué nos dice dónde nació Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Así iba a ser un censo, ¿verdad? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Hacía muchos años que ya se hacía este censo. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Todos tenían que ir a su ciudad
de origen. José con María vivían en ese momento en Nazaret. Entonces, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Y qué nos decía aquí? Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y vemos todo el trayecto que tuvo que transitar José y María para poder llegar hasta Belén. Todo esto que está aquí en rojo, ustedes lo pueden ver, el sendero que tuvieron que transitar para poder llegar a la ciudad, ser censados, y tenían que participar del censo, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dio a luz en Belén, en un pesebre. El pesebre es donde alimentaban a los animales, un lugar bastante antigénico y muy hediondo. Allí nació el Mesías, engendrado o concebido por el Espíritu Santo en la Virgen, Virgen en aquel momento, como lo decía la profecía. Luego el versículo 21 de Lucas 2 nos sigue hablando acerca este, de este Mesías. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. El primogénito tenía que ser presentado en el templo, conforme a la ley. Por lo tanto, vemos que también cumplió la ley en todo lo que ella respecta. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Imagínense, un hombre muy viejito. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le mostró que iba a ver al Mesías antes de morir. Y él estaba esperando este momento, con ansias, tenía la esperanza y creyó a Dios, le cumplió, porque veamos lo que dice a continuación. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Ellos le llamaban gentiles todo aquel que no fuera del pueblo de Israel, ya al mundo entero. Luz para revelación al mundo, todas las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Muy bien. Vemos
que no solamente habían un par de personas que estudiaban las profecías, no solamente habían un par de personas que sabían acerca del nacimiento del Mesías, sino que habían otras personas que estudiaban profecías y que estaban llenas del Espíritu Santo, como este hombre Simeón, que sabían que se estaba por cumplir la venida del Mesías, porque estaba escrito en las profecías. Por lo tanto, el Mesías, el Cordero, es la promesa de este Salvador que vino en aquel momento y que nació en Belén y que a la vez también vivió una vida perfecta. Pero aún no vamos a transcurrir por su vida. Hasta el momento lo vamos a dejar hasta aquí porque hay otras profecías que hablan, esto estamos hablando sobre la niñez y el nacimiento, simplemente. Profecías que hablaban de una virgen, profecías que hablaban de que sería de Belén, descendiente de David. Todo eso se cumplió, hasta el momento se va cumpliendo. Ahora, la siguiente clase vamos a ver, vamos a estudiar cómo esto se cumple, si es que se cumple, vamos a verlo, vamos a dejar el beneficio de la duda para aquellos que no creen, y para ver si es que la misma profecía ya nos estaba hablando acerca de lo que sucedería después con el Mesías, de lo que sucedería en el futuro, de cómo sería tratado, de cómo sería su vida, cómo sería su personalidad, cómo, cómo sería su obra, cuál sería su misión. Todo esto está en las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso yo les vine mostrando todo primero desde el Antiguo Testamento, para que vean que ya estaba todo escrito y predicho desde el Génesis. Y es más, si fuéramos desde el principio, desde Génesis 1:1, esto ya estaba predicho que iba a suceder. Pero para no ponerme tan meticuloso del hebreo y para no hacerle la vida tan complicada, lo vamos a hacer de una manera sencilla y didáctica, para que el Señor pueda darnos ese entendimiento y podamos interiorizarnos un poco en cuál era la misión del Mesías y qué tiene que ver eso con nuestras vidas hoy. Porque, a ver, si el Mesías ya vino, entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cuál fue el propósito de que Él viniera? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me aporta? Todas esas cosas tenemos que saberlas y tenemos que manejarlas. Porque si no entendemos eso, no vamos a poder seguir avanzando en conocimiento, por mucha inteligencia que tengamos. No vamos a poder avanzar en conocimiento espiritual si no tenemos estas cosas que son básicas, entre comillas, si no las tenemos claras. Pero les doy la oportunidad de que también lo puedan ir deduciendo por ustedes mismos a través de los textos bíblicos. Hasta el momento, lo que hemos visto es que Jesús sí fue el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Vamos a ver si el resto de características del Mesías que mencionan las profecías del Antiguo Testamento se siguieron cumpliendo a lo largo de su vida. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado, por haber participado. Les dejo muchos cariños, muchos abrazos y bueno, vamos a terminar con una oración. Gracias. Padre bendito, te damos gracias. Nos da siempre la luz que necesitamos. Gracias porque siempre nos guías, nos iluminas y nos utilizas, Señor, para poder llevar adelante tu obra. En este momento nosotros queremos rogar que te quedes con cada uno de nosotros, que nos ayudes siempre a escudriñar y a tener siempre un argumento para poder dar razón de nuestra fe, pero que sean argumentos válidos y que tengan un respaldo
por un escrito está. Señor, ayúdanos a siempre ser de esa manera y a corroborar todo lo que aprendemos, a corroborarlo una y otra vez para ver si estas cosas son así. Muchas gracias por todo lo que nos das cada día. Síguenos acompañándonos en el resto de este sábado. En el nombre de Jesús. Amén.